Jean-Marc Bosman era un mediocampista de aceptables condiciones que jugaba desde 1988 en el Royal Football Club de su país, Bélgica, tras haber debutado en 1983 en el Standard de Lieja. Había sido juvenil sub-20 en varias ocasiones y hasta capitán, y hasta ahí sumaba un total de más de 100 partidos y 3 goles en su carrera profesional. Una trayectoria respetable para un jugador respetable. Con pocas opciones en el Royal Football Club debido a algunas diferencias con los dirigentes, su contrato se terminaba en 1990 y lo buscó el Dunkerque francés de la segunda división. Pero es importante tener en cuenta algo que, para los que no lo saben, antes de 1995, cuando un jugador quedaba libre, sin contrato, seguía perteneciendo al club y éste debía recibir una compensación o indemnización del club que lo quisiera comprar. Es decir, el club tenía la sartén por el mango porque siempre algún dinero, en general menor al pase, se iba a llevar. Los clubes mandaban. Bosman tenía 25 años, estaba en la flor de la edad y quería más minutos de juego, ser titular. El Royal le ofreció un año más de contrato, pero lo rechazó y acordó términos con el Dunkerque. Listo esto, el club francés se acercó al Royal y le preguntó cuánto debía abonarle a modo de indemnización para llevárselo, generalmente montos no demasiado altos. Pero el club belga se puso muy pesado. Exigió unas 500.000 libras esterlinas, algo así como 1 millón de euros hoy, que era un platal. Pero no solo eso, quería la plata contante y sonante al contado en ese momento. Dunkerque era un club más bien pobre y salió espantado, dejando tirado a Bosman. Decidido a complicarle más la existencia, el Royal retuvo al jugador y le bajó un 75% el sueldo. Es decir, pasó de ganar un sueldo de $3.500 de la época a unos $875 por mes. Molesto por la injusticia del trato, Bosman presentó demandas ante la justicia ordinaria contra el Royal, la Federación Belga y la UEFA, citando el Tratado de Roma de 1957 que permitía libertad de movimiento para trabajar en la Comunidad Europea, sin necesidad de estar atado a contratos leoninos ya vencidos. Por supuesto, el Lieja lo colgó y Bosman, partido por partido, se fue a jugar algunos pocos partidos a clubes pequeños de divisionales bajas de Francia. Pero apenas si lo hizo, no llegó a sumar ni 5 partidos. En diciembre de 1995, la Corte Europea de Justicia le dio la razón. Todos los jugadores europeos tendrían el derecho de libre movimiento por el continente una vez que sus contratos se terminaran sin que los clubes los pudieran atar o pedir dinero para completar traspasos a otros clubes. Además, todos los clubes europeos podrían contratar la cantidad que quisieran de jugadores comunitarios, es decir, del propio continente. A esos ya no se los consideraba más extranjeros ni ocupaban cupo, más allá de que cada federación tuviera sus reglas particulares. En resumen, Bosman ganó su demanda por el derecho que le cabía de trabajar en el continente. Nada más que eso. Y acá cambian para siempre y para mal las cosas en el fútbol. Primero a Bosman lo bastardearon, le pagaron poca plata, nadie lo quiso contratar, era un jugador polémico y que había hecho un movimiento que tocó los intereses de federaciones poderosas y hasta de la UEFA y la FIFA, a la que les pintó la cara con la sentencia. Se tuvo que retirar, su matrimonio fue un fracaso, perdió plata y terminó en bancarrota. Muchos jugadores que luego se hicieron millonarios gracias a él no le dieron ni las gracias. Fracasó en un negocio de camisetas que nadie le compró, se volvió alcohólico, tuvo que vender sus bienes y vivir con ayudas sociales. Hasta tuvo problemas con la justicia por una presunta agresión a una nueva pareja. ¿Por qué a partir de la temporada 1996 entonces decimos que murió el fútbol? O mejor dicho, que murió la competencia para siempre. Fácil. Se rompió la competitividad a nivel mundial y la relativa paridad América-Europa que existía hasta el momento. Hasta allí, en las ligas europeas, había límite de extranjeros. Eran 3 por equipo más 2 asimilados, es decir, formados en los clubes. Y siempre 3 jugadores extranjeros como máximo adentro de la cancha. Recordemos los Napoli de Maradona. En 1984-85 solo estaba Diego con Bertoni. En 1985-86 estaba con Bertoni y el francés Rénica.
en 1986-87 solo con el francés Rénica, en 1987-88 con Rénica y Careca, en 1988-89 con Rénica, Careca y Alemão, igual que en la 89-90, y en la 90-91 con los mismos más el Alimán da Rosa, y siempre solo 3 en la cancha. En el Inter de la temporada 90-91, por ejemplo, estaban solos 3, ¿y qué 3? Los alemanes campeones del mundo, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus y Andreas Brehme. Ni hablar del Milan multicampeón de los 3 holandeses, Rijkaard, Gullit y Van Basten. En el Real Madrid, por ejemplo, de la temporada 89-90, estaban Ruggeri, el mexicano Hugo Sánchez y el alemán Bernd Schuster. Esto hacía más fuerte a los jugadores locales, que se desarrollaban más, jugaban más y crecían más, y así eran más parejas las ligas, por más que siempre los más ricos se llevaban a los 3 mejores de la vuelta. Vieron que nombramos 4 jugadores extranjeros en algunos años. Bueno, eso es porque eran los asimilados, que significaba que eran contados como extranjeros, pero o que habían sido formados por el club, o tenían determinados años de residencia, o eran jugadores de excolonias, o ya en ese momento poseían la doble nacionalidad. Por caso, que eran los menos, podían jugar 3 extranjeros puros, entre comillas, y 2 asimilados. Todo era más justo. Por ejemplo, el Peñarol de Montevideo, campeón de América y del mundo de los 60s, mantuvo a sus cracks una década y ganó todo. Y a los de 1982 también durante varios años. El Santos de Brasil de Pelé lo tuvo al gran crack y número 10 durante también más de una década ganando todo. Estudiantes junto a sus estrellas tricampeones de América también. El Nacional campeón de todo de 1971 con Luis Artime y 1988 con Hugo de León y compañía, los tuvo unos 5 o 6 años. El Independiente de las 4 Libertadores toda la década del 70 y a Bocchini toda su carrera. River sostuvo por años Alonso, Pasarela, Filiol, JJ López, Luque, etc. También de 1985-88 a su campeón de todo. Flamengo disfrutó por años a Zico, el Pele Blanco. El Boca super ganador de todo de fines de los 90, mantuvo su base de 1997 a 2001 y a fines de los 70 a sus bicampeones de América y una vez del mundo. El San Pablo de Brasil metió 3 finales de Libertadores casi con el mismo equipo que era una selección sudamericana entre 1992 y 1994, y así 1000 casos más. A lo que vamos, esos clubes hoy durarían 5 minutos, un año y ya se desmembrarían. A favor de Argentina es que en los 90, al valer $1, $1, se podían pagar grandes sueldos que, por ejemplo, hacían que River retuviera por años a Ortega, Gallardo, Burgos, Francescoli e incorporara a Salas, por ejemplo, y que Boca sumara a Maradona y a Canigia. En América y Europa sucedía que con las viejas reglas, clubes no tan grandes aguantaban más a sus equipos y competían directamente con los superpoderosos. En Escocia, por ejemplo, el Aberdeen le ganó una Supercopa de Europa al Real Madrid. El Steaua de Bucarest le ganó una Copa de Europa al Barcelona en 1986 y llegó a una final más en 1989. El Estrella Roja yugoslavo al Marsella francés. En 1991, el Celtic de Escocia al Inter de Milán en 1967 y muchos otros casos similares. Y cuando había que vender a sus cracks, los hacían valer y recibían mucho dinero. En Sudamérica, Colo-Colo fue campeón de América, Argentinos Juniors, Nacional de Medellín, clubes que no estaban acostumbrados a éxitos continentales, pero que armaban grandes planteles. Ni hablar de la Copa UEFA en Europa, con campeones como el Göteborg de Suecia, el Parma de Italia, el Anderlecht de Bélgica, el Ipswich Town de Inglaterra y 1000 ejemplos más en copas menores, como por ejemplo la Sampdoria. Hoy eso es imposible que pase, la pirámide se ensanchó. Hoy manda la plata. Muy poquitos tienen mucho y muchos tienen cada vez menos. Casi nada. En Sudamérica, salvo algún milagro cada muchos años, como el Nacional de Medellín en la Libertadores del 2016, las Libertadores serán mayoritariamente de brasileños y argentinos y las sudamericanas de los mismos países, con algunas excepciones como los ecuatorianos. En Europa ni hablar. La Champions ya sabemos que será del Real Madrid, cada tanto del Barcelona, el Bayern Múnich y los ingleses. Quizá en alguna época vuelvan a ser más fuertes los italianos. Pero nada más. Punto. Ahí queda, más allá de alguna sorpresa que, como suele suceder, muchas veces suele pasar.
Ni hablemos de intercontinentales ni mundiales de clubes. A no ser por Boca, San Pablo, Inter de Porto Alegre y Corinthians, desde el 2000 a la fecha, los sudamericanos ni competimos. Desde 1996 en adelante, el jugador con contrato vencido es libre y 6 meses antes puede negociar con el club que quiera. El poder es del jugador y sobre todo del representante. El jugador se va gratis y se lleva una prima, esa que antes iba al club. Los europeos juegan en cualquier lado de Europa y explotaron la doble nacionalidades para no ocupar plaza de extranjeros. Es decir, el tatarabuelo italiano ya te salva para ser comunitario. Lo de las colonias, ni hablar. El Ajax, campeón de Europa de los años 90, concretamente el año 1995, tenía jugadores jóvenes locales formados en su academia y varios que venían de las colonias, como Seedorf, Kluivert, Edgar Davis y compañía. En resumen, a más y mejores jugadores como Mbappé, Haaland, más poderosos los equipos, más derechos de TV, más publicidad, mayor riqueza para los más poderosos, que día a día son aún más ricos y tienen la sartén por el mango. Y los pobres son cada día más pobres en el mundo, quizá hasta un 90%, y solo aspiran a formar jugadores para vender y salvarse año a año y pagar sus deudas. Si es que no pierden a sus jugadores por migajas o gratis por terminarse el contrato. Miren a los uruguayos, compitieron siempre hasta entrado los 90 y hoy, salvo excepciones, no pinchan ni cortan. ¿Tenés una perla que aspira a crack? Perfecto, ya te la descubrieron en Europa y te la llevan por unos pesos de derechos de formación a los 17, 18 años para terminar de formarlos en Europa. Con 19 años ya sos viejo. Claro que hay otros mercados para jugadores normales, se notan estrellas que pagan bien como Brasil, México y Estados Unidos, ni que hablar los países árabes, pero la competencia pesada está en Europa y la Champions es el máximo trofeo. Real Madrid, el City, Barça, los ingleses, el Bayern, no son clubes de sus países, son selecciones mundiales. Entonces, en 1996 se abrió el grifo y se terminó el fútbol. Más jugadores de cualquier lado, más cantidad de jugadores comunitarios o extranjeros alineados en cancha, más dinero, más publicidad, más superplanteles, los derechos de TV a precios exorbitantes, el streaming, desigualdad absoluta y antes los jóvenes eran de River, de Boca y hoy son de River y de Boca, pero también son del Real Madrid o el Liverpool, por ejemplo. Sigan los partidos, son fanáticos, los viven a través de las redes, del streaming. ¿Por qué? Porque nos dicen que ese es el ideal. Todos queremos ser de los más grandes y ganadores del mundo. Ni hablemos de los centroamericanos, que ante un fútbol pobre y sin prestigio como el de ellos, son directamente hinchas fanáticos de clubes europeos, cosa que también pasa aquí y en África y en Asia. Money, money, money. Lo único que vale. El que tiene más, pone más y gana más. Ergo es el mejor. Esa es la regla. Caminen por la calle. Un porcentaje lleva camisetas de clubes locales, otro porcentaje y un gran porcentaje las de Messi, Cristiano, Mbappé, Neymar, Suárez, Haaland, Dembélé y el jugador de moda en Europa que se te ocurra. Y otro punto clave, el marketing, los premios, todo el humo, los balones de oro, los premios a cualquier cosa, la publicidad. ¡Sí! Son dioses artificiales. Antes a un campeón del mundo lo encontrábamos tomando un café en un bar y nos sentábamos a hablar con él. Hoy un mediopero campeón del mundo va con 15 guardaespaldas y en muchos casos no le da corte a miles de niños que piden por él y por un autógrafo. Ojo, no son todos, pero es parte del Star System. Son estrellas siderales, viven en una burbuja, los consumimos, creemos que son deidades. Y son comunes y corrientes, solo que multimillonarios, que no está mal. Lo malo es cómo se lleva a cabo la redistribución de todos esos billones de dólares que mataron para siempre la competencia. La ultraliberalización del mercado rompió las escasas barreras que antes había merced al billete. Algunos países económicamente mantienen la base de 3 extranjeros por equipo en cancha, otros ya ni eso y ponen a los extranjeros que quieren, pero los países que aún se hacen los puristas con 3 o 4 extranjeros en cancha ya cuentan los comunitarios, los doble nacionalidad, los de las excolonias, los que llevan años jugando en el país, los que son formados en los clubes, etcétera, etcétera. Todo cambió y se recuerdan 1000 escándalos de pasaportes falsos a fines de los 90 y principios de los 2000, muchos de ellos argentinos. Miremos al Inter de Milán de la temporada 98-99, poco después de la apertura. Estaban Zanetti, los nigerianos Kanu y Taribo West, el Cholo Simeone, el holandés Aaron Winter, los franceses Cauet, Davo, Silvestre, Camara y Djorkaeff, el chileno Zamorano, los brasileños Ronaldo, Piola, Gilberto y C. Elías, el croata Simic, el portugués Paulo Sousa, el uruguayo Álvaro Recoba y otro argentino, Lucio Filomeno, que luego jugaría en San Lorenzo. Un caso aparte es Inglaterra,
que no los valora por su lugar de nacimiento ni condición extranjeros, sino que solamente por obtener la visa y el permiso de trabajo. 11 africanos de Zambia pueden jugar perfectamente juntos en un mismo club inglés. Antes, el fútbol era más lindo, más justo, más parejo. Los jugadores duraban más en sus clubes. Cualquiera que armara un buen cuadro podía ser campeón internacional. Las finales intercontinentales siempre eran lindas y ganaba cualquiera. En las giras europeas se les ganaba seguido los clubes de dichos países. Las selecciones eran con bases locales. Apenas se iban un puñadito de jugadores por mercado de pases a Europa. Pero el fútbol es como la vida en esta lógica asesina neoliberal. Al que le guste esto, perfecto, porque el fútbol siempre es lindo, pero la realidad es indiscutible, y es que a fines de 1999 murió para siempre el fútbol que conocíamos, que hasta era más físico y peleador, y ese ya no existe. Este deporte es otra cosa, y no tenemos nada que hacer.